Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ante todo quiero dar las gracias a todas las personas que están asistiendo a este webinar en directo y si lo están viendo en diferido, pues muchísimas gracias por poder ver este webinar, esta masterclass y por lo más importante que al menos intentar querer y concienciarse que se puede ayudar al paciente oncológico y a su cuidador desde la oficina de farmacia. Mi nombre es Isu Budrani, todos me conocen por Un Boticario en tu Vida en las redes sociales. Soy el autor y el fundador de Juntos por el Cáncer y de Juntos por tu Salud. Y ante todo quiero dar mis felicitaciones y mi agradecimiento a Amir por el enorme trabajo que está haciendo y por lo menos tener esa conciencia de querer ayudar en oncología a todos sus alumnos. Dicho esto, el motivo del día de hoy y estar aquí es por querer ayudar y querer tener en el foco el rol del paciente oncológico y su cuidador desde la oficina de farmacia. Si me lo permiten, quiero empezar explicándoles el motivo de estar aquí esta tarde. Soy una persona que lo pueden ver ustedes que tiene esa vida centrada en un cubo. Soy cuidador de una paciente oncológica. Mi madre es paciente oncológica, fue diagnosticada de un linfoma de Burkitt hace ya más de 5 años. Soy una persona que a día de hoy soy sanitario como farmacéutico en una oficina de farmacia como adjunto y tengo claro y lucho para que las farmacias se formen en oncología. Y sobre todo, soy una persona que en su momento pudo haber sido paciente oncológico, ya que estuve sangrando muchísimo a nivel anal y en su momento me dieron esa posibilidad de hacerme las pruebas de una colonoscopia, una endoscopia y una biopsia, y en su momento intentaron descifrar lo que estaba ocurriendo. Y también soy una persona cuyo amigo tiene una madre con un cáncer de mama. Soy una persona que tiene amistades que están padeciendo las pruebas como posibles pacientes oncológicos y sé sinceramente lo que es padecer todo este tipo de cuestiones. Lo que hoy voy a querer explicarles hoy, más bien, no es que sea una vivencia personal, sino la certeza de poder ayudar desde la farmacia, de forma multidisciplinar, al cuidador del paciente oncológico sobre todo y al paciente. A día de hoy se ve la situación de la oncología en una oficina de farmacia de forma negativa. Se ve al cáncer como un tabú, algo que realmente es inaccesible para muchísimos sanitarios. En este caso, como los farmacéuticos. Parece que no estamos formados en oncología, que la sociedad no confía en el farmacéutico en su proceso oncológico y parece que no confían en nosotros porque la sociedad en la que estamos viviendo no cree que aparte del oncólogo y la enfermera, el farmacéutico esté formado en su proceso de oncología. Y nosotros somos los que tenemos que cambiar ese punto de vista, porque muchas farmacias a día de hoy están haciendo un gran trabajo en oncología. Muchas farmacias a día de hoy están trabajando en el paciente oncológico y muchas farmacias a día de hoy están formadas en oncología. Pero si no nos ponemos al día y si no nos formamos, no podemos llevar a cabo ese trabajo para el paciente oncológico. Cierto es que para muchos la farmacia es un tabú, es un miedo en el cual no nos gusta acercarnos. Muchos de ustedes están formados con Amir en un máster, sabéis lo que es la dermocosmética, la dermofarmacia, y sin daros cuenta podéis llevar a cabo mucha ayuda en el paciente oncológico o a los futuros pacientes oncológicos. Cuanto mejor estés, cuanto mejor esté tu cuerpo, tanto por fuera como por dentro, de una manera menor tu cuerpo se va a ver afectado por el proceso oncológico, dígase el tratamiento. Y en nuestras manos está cambiar esta parte negativa y pasarla a positiva. Tenemos que cambiar ese rol del farmacéutico, del personal sanitario, del médico especializado, dígase en estética, por ejemplo, como muchos de ustedes, que podéis llevar a cabo mucha ayuda al cuidador y al paciente oncológico. El cáncer, evidentemente, hay que entenderlo, hay que sentirlo y comprenderlo. No es lo mismo una persona que padece un proceso oncológico, que entiende lo que está ocurriendo entre cuatro paredes, no es lo mismo un cuidador que siente el proceso oncológico o esa familia que comprende lo que está ocurriendo. Por eso digo que, como en principio dije, que desde la farmacia parece todo un tabú.
parece que todo es complicado, que no nos podemos acercar al paciente oncológico, que cuando viene el paciente y el cuidador con esa mirada perdida nos da ese tabú de acercarnos, es como que no fuera con nosotros, que otro médico pudiera hacer un trabajo mejor que el nuestro, que una enfermera podría hacer un trabajo mucho mejor, pero no nos damos cuenta que somos el oído abierto del paciente. A día de hoy, en una oficina de farmacia trabajan muchísimas personas y muchas personas pueden dar lo mejor para el paciente oncológico y su cuidador. Llevar a cabo el día a día es complicado. Por la farmacia pasan un montón de personas al día. Hay colas, está el delegado de laboratorio, están las cubetas, está el personal de práctica. Muchos pedimos esa tarjeta sanitaria para poder ver la receta electrónica. Tú, como farmacéutico, evidentemente estás formado en farmacología y seguro que cuando viene una persona a la farmacia, con lo mínimo que has aprendido en la facultad, puedes descifrar lo que es una receta electrónica para el paciente oncológico. Coger los datos del paciente, ponernos en el ordenador, que el programa informático busque esa receta electrónica, aproximadamente, según qué programa informático, puede llegar a tardar 34 segundos. Podemos hacer 1.000.000 de cosas en 34 segundos. Os puedo poner miles de ejemplos, pero algo tan sencillo como coger, poner los datos del paciente, ver su receta electrónica, tardas 34 segundos. Lo imprimes, lo lees y evidentemente, pues según cómo estés formado en farmacología y las ganas que les quieras poner, tú puedes descifrar que solo por tener un micostatin, un parche, un sofran o inclusive un Fortasé, ya este paciente probablemente sea un paciente oncológico. Pero hay clínicas que están haciendo un trabajo aún mayor y te puede sorprender. En una clínica de estética, dígase inclusive una clínica de cuidado bucal, ¿cuántos segundos puedes tardar en saber que el paciente fue un paciente oncológico o va a ser un paciente oncológico? Os puedo poner el ejemplo de una persona que va a una clínica después de haber sido paciente oncológica durante 5 años, se quiere arreglar la boca y se puede encontrar con la sorpresa que lo primero que le dicen en la clínica es que quieren ver su historial médico por si fue paciente oncológico. Que le traigan todas las recetas electrónicas que tiene impresas durante todo ese periodo de 5 años y quieren ver qué es lo que se estuvo tomando de tratamiento. Eso tan sencillo, que parece tan burdo en una entrevista, puede cambiar la vida de quien fue paciente oncológico. Porque no es lo mismo cuidar la boca, cuidar ese efecto secundario que le ha generado el tratamiento a una paciente o un paciente oncológico que una persona que ves por primera vez. Evidentemente, y esto lo veremos un poquito más adelante, cualquier proceso oncológico, una vez que está diagnosticado, debe de ser visto, observado por un dentista, por un odontólogo y por una clínica especializada, porque todo el cuidado bucal es sumamente importante. Y esto es la realidad que yo viví en mi primera persona. Yo soy una persona, y lo digo repetidamente, cuya madre fue paciente oncológica. Sé lo que es vivir a oscuras, no querer ver sangre, poder llevar a cabo ciertas cosas diarias, dígase las necesidades diarias a oscuras, porque no quiero ver sangre. Una sangre que no quise ver, que en su momento apareció en mi cuerpo. Una sangre que demostró, por desgracia, que yo podía llegar a haber sido paciente oncológico. Como digo, me hicieron ciertas pruebas a nivel de biopsia, de colonoscopia, endoscopia, y luego se determinó que por el estrés generado durante el cuidado durante 5 años, hizo que mi cuerpo ya explotara de alguna manera. Y hay maneras de comunicar que una persona va a padecer cáncer. Hay maneras de comunicar para tú saber lo que es el cáncer. Y yo aprendí lo que era el cáncer por medio del médico de atención primaria de mi madre. Se me comunicó de la siguiente manera: eso nada, campeón, un corte y pega para casa, es lo que sospechábamos. Hay maneras de comunicarle a una persona que es paciente oncológica. Hay maneras de comunicarle a una persona que va a ser cuidador de un paciente oncológico. En ese momento tú no sabes realmente lo que vas a hacer y en lo que te vas a convertir. No son maneras de comunicar. Nosotros desde una clínica, desde una farmacia, podemos comunicar de distintas maneras. Según como tú lo comuniques,
lo va a percibir el cuidador del paciente oncológico o lo va a transmitir el paciente al cuidador. El cuidador se lo puede transmitir al paciente y así sucesivamente. Miren, en España existen aproximadamente 78.128 farmacéuticos colegiados. Esto es un dato de septiembre de 2022. A día de hoy a eso hay que sumarle los nuevos colegiados y las nuevas personas que acaban de terminar la carrera a cenar. Más de 22.198 farmacias. A eso yo le sumo las personas que inclusive ahora mismo están traspasando las farmacias o son de nueva apertura. ¿Cuántas farmacias no estarán haciendo una farmacia oncológica? ¿Cuántas farmacias de estas no serán una farmacia oncológica? ¿Cuántas clínicas no estarán llevando a cabo una farmacia asistencial oncológica o un trato asistencial oncológico? ¿Cuántos farmacéuticos estarán formados en oncología? Si me preguntan a mí, evidentemente os puedo decir que aproximadamente un 5% o un 10%. Ya antiguamente las cosas se hablaban de una manera, es decir, todo era un tratamiento oncológico durante el tratamiento. Por X razones a día de hoy ya no se habla así. Se habla de antes del tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento. Cualquier persona, después de haber pasado un proceso oncológico, tiene todo su derecho de venir a la oficina de farmacia, de verse guapa o verse guapo y que se le dé todo el trato necesario en todos los conocimientos que podamos tener en dermocosmética, en dermofarmacia. Pero hay muchas personas y muchas farmacias que creen que después de un tratamiento oncológico es difícil hacer una recomendación del cuidado de la piel. Y hay muchas personas que están formadas en otras patologías. En España aproximadamente 2 millones de personas pasan por una oficina de farmacia al día. De esas 2 millones de personas, ¿cuántas personas no creen ustedes que estarán formadas de oncología? Me explico. Muchas personas son pacientes oncológicos y se autoforman, se autoestudian y miran a su alrededor y preguntan cómo pueden mejorar en su día a día. De estas 2 millones de personas, a lo mejor alguien sabía de oncología, del proceso que estaba pasando y fue a una oficina de farmacia para pedir ayuda. ¿Cuántos farmacéuticos o cuántas personas que trabajan en una clínica estaban preparadas para ayudarles? Probablemente estamos preparados, pero no nos estamos dando cuenta que psicológicamente no estamos preparados por miedo y por respeto a entrar en un terreno el cual no es el nuestro. Pero claro, pongamos en el caso que nos gustan otras patologías. Puede que te guste hablar de respiratorio, puede que te guste hablar de diabetes, puede que te hayas formado en procesos del colesterol o puede que te hayas formado en otras patologías, dígase a nivel cardíaco. Siempre es más sencillo este tipo de patologías, es por lo que nos han inculcado, tanto en la facultad como en el día a día. Parece ser que es más sencillo hablar del cuidado de la tensión arterial, puede que es más sencillo hablar del cuidado de no tomar azúcar, o puede que sea más sencillo de hablar de los niveles del colesterol. Porque nos gusta, porque nos sentimos más cómodos o porque tenemos esa medicación diaria más a mano. Y el cáncer da más miedo. No es cotidiano hablar del cáncer, no es cotidiano trabajar a nivel farmacológico en una oficina de farmacia con fármacos del cáncer, sin darnos cuenta que cualquier receta derivada de atención primaria en un paciente oncológico pasa por una oficina de farmacia. Sin darnos cuenta que una hormonoterapia pasa por una oficina de farmacia. Pero claro, el paciente oncológico puede llegar a generarle su propio cuerpo o su tratamiento una segunda patología. Una segunda patología, la cual puede ser no la oncológica, sino a nivel respiratorio, a nivel de tensión arterial o inclusive a nivel de problemas de glucosa. Si a ti te gusta ese tipo de patologías, ¿por qué no acercarte al paciente oncológico poco a poco haciendo lo que más te gusta? Si te gusta hablar de respiratorio, acércate, mira su tratamiento, ayúdale y luego poco a poco le vas inculcando día a día, semana tras semana o con un seguimiento, todo el proceso
a nivel oncológico. Y ya te vas quitando el miedo. Pero claro, también hay que cuidarse antes del tratamiento, como os dije anteriormente. Si tú hablas de la inteligencia artificial a día de hoy, que ha venido para quedarse, y le pones un ejemplo que quieres ver un cuidado facial bueno, un buen aspecto, esto es lo que te pone. Un buen cuidado bucal y un buen aspecto. Pero no todo el mundo tiene tal aspecto. Y nos podemos encontrar con esta tesitura. Cuanto mejor estés antes del tratamiento, durante el tratamiento vas a sufrir menos. Cuanto mejor tengas la piel, menos va a sufrir tu piel después del tratamiento. Cuanto mejor tengas el cuidado bucal antes del tratamiento, de una manera u otra, el tratamiento te va a generar menos problemas a nivel bucal. A nivel de cabello, a nivel facial y a nivel corporal. Esto es un ejemplo claro de lo que realmente puede no llegar a ser. Esto es lo que piensa la inteligencia artificial cuando tú le dices que te busque una piel sana o un cuidado bucal sano. Pero realmente el día a día nos va deteriorando. El estrés va deteriorando tu piel. Ustedes que están formados en dermo, podéis ayudarles a una persona que se sientan mejor. Y dicho esto, cuando tengan, por desgracia, un tratamiento oncológico, no se vean deteriorados. Un cuidado bucal es importante y tenemos que saber cómo recomendarlo desde la oficina de farmacia. Aquí tenéis un claro ejemplo de una persona que está perdida. Una persona que está esperando en la vía del tren con su maleta, pero realmente a lo mejor nadie se acerca a preguntarle cómo está, porque da miedo, por si están los padres cerca, por no querer entrar en un terreno que no es el vuestro, o inclusive por no querer molestar al niño que está tranquilo. Pero no nos damos cuenta que esto es un claro ejemplo del paciente oncológico. Lo más importante es preguntar. Muchos de ustedes estarán viendo esta imagen y si yo les pregunto qué harían, algunos responderían preguntarle si está bien, preguntarle dónde están sus padres, preguntarle cómo se encuentra o preguntarle si necesita algo. Por eso, lo más importante es preguntar. Tal cual. Si te viene una persona a la farmacia que está perdida, pero que tú te estás dando cuenta que es paciente oncológico, lo más importante es acercarnos a ella o a él y preguntarle cómo está. ¿Qué tipo de proceso oncológico tienes? ¿Cómo te encuentras? Pero claro, aquí entra la tesitura de muchas oficinas de farmacia y muchos farmacéuticos que tienen miedo de entrar en un terreno que no es el suyo. Y a veces quieren recomendar un producto, a veces quieren recomendar algo, pero no saben cómo. Porque piensan que a la hora de recomendar están entrando en un terreno que no es el suyo y parece que en vez de recomendar están vendiendo. Y son muchas preguntas que inclusive a mí me las hacen los compañeros y me dicen, ¿cómo puedo entrar en ese terreno que no es el mío, que parece que en vez de recomendar estoy queriendo hacer negocio? Pero no nos damos cuenta que el paciente inclusive tiene dudas y tiene miedo. Muchos se van a preguntar si se van a morir. Muchos se van a preguntar si le van a cortar el pecho. Y muchos se van a preguntar si se les va a caer el pelo. Estas son las preguntas más cotidianas de un paciente, inclusive de un cuidador hacia el personal sanitario, sobre todo a los especialistas. Pero nosotros tenemos una duda muy grande como farmacéuticos. Nos preguntamos cómo escuchar al paciente. Nos preguntamos cómo estoy para las necesidades de cómo comunicar al paciente, de cómo estoy para ella o para él. Y sobre todo, cómo puedo hacer yo para darle lo mejor y saber qué es lo que necesita. Y ahí entra la interrogación de cómo continuar. Pero si tú le preguntas a un paciente cómo está o a un cuidador de cómo está su familiar, te van a querer preguntar por el diagnóstico. ¿Qué tipo de cáncer tengo? Si es benigno o maligno. ¿Qué pruebas tengo que hacerme? Si son dolorosas. ¿Cuánto se sabrá el resultado? Si tengo que hacer algo especial antes de las pruebas. Te van a preguntar sobre el tratamiento. Evidentemente, ¿qué tratamiento existen? ¿Cuál es el mejor? Si tendrán que operarme o no. ¿Cuántos días me van a ingresar? Inclusive van a preguntarnos qué queda, si quedará algún tipo de cicatriz, si tendrán que darse quimioterapia, durante cuánto tiempo, cómo me afectará, si tendré que hacer radioterapia, si tengo que hacer todos estos tratamientos a la vez
cuál será el orden y sobre todo si podrá hacer una vida normal. Lo más importante, evidentemente, es la duda de poder llevar a cabo una vida normal. Y esa es la mayor duda que tienen los pacientes. Sobre todo tienen dudas en su seguimiento. Evidentemente, si tendrán que hacerse revisiones, cuánto tiempo tendrán que hacerse el seguimiento, en qué consiste, si tendrán que llevar algún tipo de vida especial y si tienen derecho a recibir algún tipo de ayuda. Esto es sumamente importante porque es algo que yo recalco mucho, que tanto un centro de salud como una farmacia o inclusive un centro, dígase como hemos hablado anteriormente, de estética, podría tener el teléfono inclusive de un trabajador social. Son muchas las ayudas que deben de percibir y pueden llegar a percibir muchos familiares y muchos pacientes, pero no nos damos cuenta que inclusive por medio de una llamada de teléfono le estamos ayudando a conseguir algo que a ella o a él le puede costar llegar a un trabajador social. Y el gobierno da ayudas y hay subvenciones que pueden percibir por ser pacientes oncológicos. Sobre todo, una vez dicho esto, estas son las dudas que después de todo tienen los sanitarios, sobre todo los farmacéuticos. ¿Cómo me acerco a ella o a él? Cuando te dice tengo cáncer, ¿cómo continúo esa conversación? Pero sobre todo cuando te dicen ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Cómo puedo responderle? ¿Cómo sigo? Pero peor sería que se diera el caso que te dijeran que ya esto es de paliativo. Y luego es cuando te vas a dar cuenta que has perdido un tiempo valioso con el paciente, que no te has acercado, que la persona que venía todos los días a comprar su medicación ahora está en paliativo. Y ya has perdido un tiempo de oro. Esto es un ejemplo de que me pasó a mí personalmente en la farmacia. Una señora es cuidadora de su marido, que es paciente oncológico. El señor, evidentemente, ya tiene la verdad por delante por medio de los médicos que ya no hay cura. Pero ella está con él. Ella ya solo piensa en ella y en él. Ya no piensa en ella, sino conjuntamente. Y claro, lo que ocurre es que la señora ahora mismo está diagnosticada de diabetes. ¿Por qué? Por un estrés emocional que le ha generado ser cuidadora de un paciente oncológico, de lo cual ella no se arrepiente, pero este estrés le ha llevado a ser paciente de diabetes. Para que ustedes tengan el ejemplo y tengan claro de lo que puede llegar a ocurrir cuando eres cuidador de una paciente oncológica. Pero sobre todo lo más importante es el tiempo, un tiempo que evidentemente no tenemos en la farmacia. El estrés, el día a día, genera muchos problemas y hace que nos demos cuenta que no podemos acercarnos a ciertos pacientes porque queremos abarcar todo. Tiempo que tiene la paciente o el cuidador de sobra y que viene a la farmacia buscándolo. Por eso no pasa nada si dejamos de lado el quehacer diario y nos dedicamos solo a estar con esta persona en un momento determinado. Pero lo que dije anteriormente es cierto. Hay colas, está el personal de prácticas, hay un transfer, está el delegado laboratorio y hay colas y colas y colas que salen de la farmacia. Colas que quieren que se le dé su medicación. Pero puede llegar una persona llorando y diciéndote que le va a ocurrir una cosa sumamente importante. Como por ejemplo, que le van a cortar un pecho porque acaba de ser diagnosticada de cáncer de mama. En ese momento viene llorando, tú estás atendiendo, dejas todo de lado, te sientas con ella y la persona que está haciendo la cola te dice que bien te lo estás pasando con la chica. Pero esta mujer viene de romper todos los cristales de su casa, todos los espejos, porque tiene miedo, porque no quiere verse en el espejo, porque le van a cortar un seno. En ese momento esta señora viene hacia ti porque confía en ti. Te das cuenta inclusive que hay personas que son de una familia determinada que están casados con un señor que tiene un cáncer, que anteriormente estuvieron casadas con un señor que falleció, que fue paciente oncológico. Y a día de hoy, esta persona, la hija del señor, va al oncólogo.
y esta señora es la que viene a coger la medicación a la farmacia. Pero no le cuentan lo que está ocurriendo, pero ella lo sospecha. Te puedes encontrar con una persona que viene a tomarse la tensión arterial, cree que tiene la tensión alta porque su madre falleció hace un mes, pero te cuenta que son 7 hermanos, que 6 hermanos se han lavado la mano, ella es la única cuidadora de un paciente oncológico a día de hoy que le acaban de diagnosticar un cáncer y por eso está padeciendo una tensión arterial. O inclusive te puedes encontrar con una persona perdida que solo lo que quiere es una bolsa específica que tú no te has dado cuenta, que puedes ir al ordenador, darte cuenta que esta bolsa cambió al código nacional y este señor se fue a otra farmacia porque en el cambio de turno no hubo información de que venía una persona buscando una bolsa específica y lo único que quería era esa bolsa para su mujer, que es paciente oncológica. Pero claro, te puedes encontrar en la siguiente tesitura. ¿Te gusta la dermo? Tu farmacia tiene una página web que todos los días vende mucha dermo, todos los días está dando información y esa cliente que siempre te ha estado comprando la dermo te dice en un mensaje privado: sé que me mandáis cosas bonitas y muestras preciosas, pero estoy con quimio y solo puedo probar cosas que no sean abrasivas, mil gracias. En ese momento te descontrolas, en ese momento te ves perdida y crees hacer lo de siempre: coger una carta, escribirle, ponerle que lo sientes, que está padeciendo un proceso oncológico y en tu cabeza empieza a pensar: voy a darle este producto, demuestra que es cosmética natural, este producto demuestra que es esta marca específica. Tenéis que recomendar productos aptos, testados en el paciente oncológico y que no se os cruce la cabeza. Tenéis que relajaros y todo lo que habéis aprendido llevarlo a cabo en este momento. Pero no es cuestión de todo bonito, tirar fuegos artificiales, dar un abrazo, te vas a recuperar. No, es una persona como cualquiera, que tiene todo el derecho del mundo de verse guapa y guapo y lo único que quiere es avanzar en su tratamiento y que se le trate como una persona más. No hay más. Pero todo esto, la culpa evidentemente la tiene la sociedad. Vivimos en una sociedad donde existe un respeto del profesional. Los farmacéuticos no quieren entrar en el terreno el cual no es el suyo. Es decir, hay un oncólogo el cual está llevando a cabo todo este tipo de cuestiones, hay una enfermera que está llevando a cabo un trabajo descomunal, pero claro, a veces tú como farmacéutico dices: yo no voy a entrar en el terreno oncólogo, no voy a entrar en el terreno de la enfermera, no voy a recomendar para no meter la pata. Y no te das cuenta de una cosa, que a veces he agradecido coger el teléfono, llamar al médico de atención primaria, llamar al médico de urgencia, hablar con un oncólogo, derivar por medio de una enfermera, derivar por medio de una carta, y a veces lo agradecen. A mí me ha ocurrido en la farmacia de encontrarme con una carta, encontrarme con una lista de productos desde el hospital de día hacia la farmacia, y eso se agradece. A veces no entras en el terreno como especialista, como médico, por miedo, por desconocimiento o por no entrar en algo que no te llama. Pero es la cultura que nos ha generado esto, que el cáncer es un miedo, es un tabú y no hay que entrar. Y eso es lo que tenemos que cambiar. En el mundo aproximadamente a día de hoy hay 8.000 millones de personas viviendo. Es bastante, es una cifra importante. Evidentemente, y es lo que yo pienso y muchos opinan, que probablemente si se busca información en Internet es porque es necesaria y porque hay demanda de oncología. ¿Pero qué significa esto? Que el 50% de esa población probablemente sea paciente oncológico o cuidador de una paciente oncológica. Ya evidentemente se están prescribiendo enlaces de Internet, de canales de información fidedigna por medio de los médicos, pero hay que ir a las páginas oficiales. Se usa Google como una herramienta, pero existe la red social y el cáncer. Hay un alcance poblacional importante, donde existen los sanitarios, que son divulgadores con unas buenas herramientas que usan. Tienes cáncer, todo el mundo busca y existe la demanda oncológica. Pero la inteligencia artificial ha venido para quedarse.
Eso es cierto. Pero la diferencia de la inteligencia artificial con nosotros es que la tecnología avanza, pero no produce conciencia artificial. ¿Qué nos hace humanos con respecto al cáncer? Que nosotros compartimos, ayudamos, tenemos capacidad de ayuda, tenemos fragilidad y vulnerabilidad. Y hay que cultivar la humanidad, no la tecnología a día de hoy. Ninguna tecnología puede sustituir al cariño y la ayuda de las personas. Por eso probablemente algún día haya un apagón donde todo lo que hemos usado por redes sociales ya no sirva de nada y volvamos al tú a tú, al piel y al consejo. El consejo tanto farmacéutico como dentro de una clínica. Miren, el primer consejo y más importante, hay que tener en cuenta el cuidado bucal. Eso es evidente y sumamente importante. Tenemos que observar dentro desde la oficina de farmacia al paciente los signos y síntomas que tiene. A nivel bucal podemos ver que hay un malestar, un dolor o irritación. Esas manchas rojas o blancas dentro de la boca. El dolor, la sensibilidad o el entumecimiento de la boca o en los labios. Esos bultos en el cuello, esa inflamación, esas zonas ásperas y esa posibilidad con la dificultad de masticar, tragar, hablar o mover la lengua en la mandíbula. Ese cambio en la manera en la que los dientes se ajustan entre sí cuando se cierra la boca y ese dolor de oído. Esta observación por medio del farmacéutico puede llevarse a cabo durante 2 semanas. Pero antes de someterse al tratamiento y desde la oficina de farmacia tenemos que recomendar que antes del tratamiento oncológico visiten al dentista 4 semanas antes de empezar. Se tienen que cepillar los dientes después de cada comida con pasta fluorada. Limpiarse la lengua con un limpiador lingual. Limpiarse los espacios entre los dientes con seda o interdental. ¿Vale? Enjuagarse la boca sin alcohol, con productos sin alcohol, reducir la ingesta de cítricos, comer alimentos saludables y sobre todo estimular el sistema inmunitario. Hacer ejercicio y dormir más de 7 horas. Por culpa de los efectos secundarios del tratamiento, dígase radioterapia o quimioterapia, los síntomas más reconocidos que podemos nosotros observar es una sequedad en la boca, caries dentales, pérdida del sentido del gusto o cambios en el sabor de la comida, dolor en la boca y en las encías, infecciones, rigidez de la mandíbula, cambios en el hueso de la mandíbula, úlceras en la boca, ardor o descamación o hinchazón en la lengua. Existen evidentemente también efectos secundarios del tratamiento por medio de esos fármacos. ¿Qué produce? Sequedad bucal, la xerostomía. Produce una saliva espesa, una alteración o pérdida en el sentido del gusto, llagas en la boca, sobre todo dificultad para tragar y dificultad para masticar o abrir la boca, y una enfermedad periodontal. Todo esto lo tenemos que, como digo, tener que ir observando y hablando con el paciente y el cuidador desde la oficina de farmacia. Siguen habiendo más síntomas por culpa del tratamiento, por culpa de los fármacos, sobre todo la más conocida que es la mucositis. Y puede haber mayor riesgo de caries dental o gingivitis. ¿Y qué podemos hacer desde la farmacia con respecto a la nutrición del paciente oncológico, su cuidador? Sobre todo, hacer una valoración nutricional. Tenemos que darnos cuenta si está bien nutrido. Si está bien nutrido, nos quedamos ahí. Si no, hacer un seguimiento. Una detección y gestión de la malnutrición. Un apoyo a la nutrición enteral y parenteral domiciliaria. Y sobre todo, un asesoramiento y una educación nutricional. Llevar a cabo las pautas. Recomendar todos los productos que tenemos en la farmacia. Pero sobre todo, vuelvo y repito, hacer un seguimiento. Otra de las cosas importantes que podemos hacer desde la farmacia con respecto al paciente oncológico es recomendar una buena nutrición y aparte un buen ejercicio. Recomendar a los pacientes oncológicos que hagan ejercicio. Pero luego ellos te van a preguntar a ti, ¿puedo hacer ejercicio aunque tenga cáncer localizado avanzado? Sí, adaptando a la intensidad. ¿Puedo hacer ejercicio aunque sea mayor y nunca lo haya realizado? Sí, con distinta duración y distinta intensidad. ¿Cuándo puedo empezar a hacer ejercicio después de la operación? Después de la cicatrización, evidentemente, y esa rehabilitación de un mes. ¿Puede el ejercicio físico interferir con mis tratamientos oncológicos
o empeorar, depende de la necesidad y la especificidad, pero en principio no debe de generar ningún tipo de problema. Y consejos generales desde la farmacia, evidentemente derivar a un buen fisioterapeuta, nosotros hacer una buena recomendación por los problemas de la radioterapia y evidentemente darnos cuenta de lo que os comentaba anteriormente, que todo tratamiento de hormonoterapia pasa por la farmacia. Tenemos que dar ese valor a la supervivencia, darnos cuenta que todo no es COVID, adelantarnos en el proceso oncológico, poder recetar de una forma buena, llevar a cabo esa recomendación, esa dispensación y sobre todo leer esa receta electrónica. Poder llevar a cabo una opinión nuestra positiva, sobre todo recomendar la autoexploración, la nutrición y el ejercicio, la salud íntima, que es sumamente importante. A veces da vergüenza hablar de salud íntima porque parece que está generando algún tipo de problema, que no queremos entrar en un terreno que no es el nuestro y nos da vergüenza. El cuidado de la piel con 3 pautas básicas: la limpieza, la hidratación y la protección solar. Una buena derivación al médico de atención primaria y una buena comunicación con el paciente. Comunicación que va a llevarse a cabo de la siguiente manera: hay un shock por parte del paciente, el farmacéutico escucha, hay una negación, cambiamos el tono de voz, hay una rabia, buscamos la causa, hay una negociación, seguimos hablando con el paciente para hacer un seguimiento del tratamiento, habrá un proceso de depresión, le ayudamos a aceptarlo, ellos resignan, pero nosotros mostramos positivismo, que es lo más importante a día de hoy. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es sumamente importante. Para el sanitario el diagnóstico es conocimiento. Para el paciente el diagnóstico es desconocimiento. Hay incertidumbre, dolor y oscuridad, pero el buen diagnóstico es el mejor punto de partida. Un diagnóstico pasa por un pronóstico y un tratamiento, sí o sí, pasa por una oficina de farmacia. El paciente se lo comunica al cuidador o el cuidador se lo puede comunicar al paciente. Y esto se basa probablemente en algo que es importante, que es la humanización oncológica. Sí o sí. Se basa en 3 pilares: está el paciente, el familiar y el sanitario, por medio de una compasión y una empatía. En eso se basa la humanización a día de hoy en oncología. Pero sobre todo esto existe el desgaste profesional, esa enfermedad del distrés, del burnout. No puedo más, soy farmacéutico, estoy en la farmacia, hago guardias, hago horas, hago fines de semana, exploto, tengo un mal día, no tengo ganas de atender a nadie. Pero esa persona no tiene culpa de lo que te está pasando a ti, evidentemente. Ninguna. Pero también existe el burnout del cuidador. Os invito a coger una receta electrónica mañana y descifrar lo que está sufriendo un cuidador del paciente oncológico. Hay un desgaste personal, una enfermedad mental, una presión, una ansiedad y sobre todo una incomprensión. Y se ve perdida y perdido. Y os hago una pregunta sencilla y plantéenselo. Que tú te cuides o que tú cuides y pensar quién te cuidará te asusta. No es fácil ser cuidador de un paciente oncológico. Y ser cuidador es sufrir en silencio cuando nadie te ve. Por eso os quiero dar un consejo desde aquí, una recomendación, y creo que es sumamente importante. Compren vuestro tiempo, porque la muerte es segura y la vida no. Ser cuidador de un paciente oncológico es sumamente complicado. Sufrir un proceso oncológico es sumamente complicado y se busca respuesta a lo que te está pasando. El sistema sanitario está colapsado. Hacen un trabajo descomunal en oncología, en el hospital de día, pero buscan información más allá en una oficina de farmacia o en una clínica de confianza donde se encuentran ustedes. Aprovechen lo que saben, aprovechen lo que han aprendido y enseñen que entre todos podemos ayudar en el proceso oncológico. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, antes de terminar, me gustaría comunicarles una cosa, si me lo permiten, pero si quieren preguntar algo, yo encantado, que lo podéis poner en el chat.
Bueno, como nadie dice nada, pues nada, os comento. A ver, por ser parte del webinar y por haber asistido al webinar y por el gesto de Amir Dermocosmética hacia mi persona, esto no tiene nada que ver con el webinar. Sabéis que existe el Congreso Pharma Week, sabéis que es un congreso de dermocosmética, de dermofarmacia, de OTC, de marketing y de redes sociales, que va a empezar el próximo 20 de febrero. Ya es la tercera edición y también creo que sabréis que varios profesores de AMIR son ponentes y que varios alumnos de AMIR son ponentes. Entonces yo quiero tener un gesto con ustedes, si me lo permiten, desde Farmaventas y de PharmaWeek, sobre todo por haber asistido al día de hoy y si me lo permiten, daros una entrada gratuita a las personas que están ahora mismo conectadas. Es decir, por haber estado hoy conectadas o conectados, os regalamos una entrada que tiene un valor bastante alto, son más de 150 ponencias, podéis ver el congreso durante un año y si queréis me seguís por la cuenta de Un Boticario en tu Vida, me escribís por privado, os doy el código, la entrada os va a salir gratis, pero solo es para el día de hoy, ¿vale? Y voy a tener esa buena fe de que podéis hablar con alguien de Amir Dermocosmética, compañeros, alumnos, que me pueden escribir por medio de Un Boticario en tu Vida y os paso el código de descuento para tener la entrada gratuita, que solo será hasta para el día de hoy, durante un par de horas pasado el webinar, y que me contacten y os regalamos la entrada por haber asistido hoy al webinar y a la masterclass de oncología. Muchas gracias por haber asistido, muchas gracias por estar aquí y haber aguantado este tiempo y gracias sobre todo por una cosa sencilla, por haber creído en un proyecto de AMIR de formar en oncología y creer que entre todos podemos ayudar en el proceso oncológico, aunque sea complicado y a veces difícil de entender. Muchas gracias.